Hola, bienvenidos a Investigación en Electromovilidad y Almacenamiento de Energía, por sus siglas IEAE, un programa vinculado entre el Instituto Politécnico Nacional, el Instituto Mexicano de Ingenieros Químicos, el Clúster de Energía de Chihuahua y México Energía que Mueve. Hoy lunes 9 de febrero del 2026, su servidor Leandro Brito Barrera platicaré del método de mínimos cuadrados y de G cuadrada, que en metrología, estadística, probabilidades, cuando hay fenómenos que parecen tener una tendencia lineal, buscamos encontrar una ecuación de una recta que represente ese fenómeno o esas mediciones que hemos tenido. Y las dos son mínimos cuadrados y G cuadrada. En cuanto al primero, veremos el planteamiento del problema, la obtención de las ecuaciones, sus generalizaciones y un ejemplo. El planteamiento del problema es, pues, tenemos una serie de datos x1, y1, x2, y2 hasta xn, yn, que se desea ajustar un modelo matemático, en el caso más común, un modelo lineal, donde es una recta, que la ecuación de la recta desde la secundaria nos dicen que es y igual a más bx, donde a es donde la recta intersecta al eje y, le llaman la ordenada al origen, y b es la pendiente, donde la pendiente es el cambio de delta y respecto al cambio en delta x o el intervalo en x. Entonces, el criterio de minimización se define con los residuos, donde esos residuos va a ser la diferencia que hay en la igualdad de la ecuación. Recuerden que y es igual a más bx, entonces de un lado tenemos a y, que va a ser uno de esos valores de ese punto, menos el otro lado, que es a más bxi, cada uno de esos puntos. La diferencia del residuo que hay entre cada uno de los dos puntos, acorde a mi ecuación de la recta, va a ser mi residuo ri. En el método de minimizar, la suma de cuadrados de los residuos, entonces es que estos residuos pues, los voy a elevar al cuadrado. Entonces, en cada uno de estos puntos tengo mi par de coordenadas x1, y1, x2, y2, x3, y3 y en elevar el cuadrado del residuo, aún así tengo unos puntos que se alejan un poquito de la recta y eso es lo que vamos a minimizar, esos residuos para que coincidan más su acercamiento a la recta que estamos buscando. Eh, para obtener la ecuación, pues ya que dedujimos que vamos a minimizar S, que ese es el cuadrado de los residuos, pues la forma de encontrar mínimos es derivar S, que es la función de los residuos al cuadrado, respecto a, que es la ordenada de origen, que queremos encontrar sus residuos, la derivada de S respecto a igual a 0 para encontrar el mínimo y la derivada de S respecto a B, que es la pendiente, igual a 0. Así es como se obtienen los mínimos. Desde bachillerato nos lo enseñan, en la universidad se aplica más. Se obtiene el sistema de la sumatoria de Y1 igual a NA, donde N es el número de coordenadas que tenemos, de mediciones que tenemos. A, que otra vuelta es la ordenada al origen, más B, la pendiente, la sumatoria de los valores de x, y. Y en el caso de la derivada de los residuos al cuadrado respecto a b igual a 0, nos da que la sumatoria de x y y es igual a la sumatoria de x y más b por la sumatoria de x y al cuadrado. Tengo dos ecuaciones con dos incógnitas que al despejarlas, la incógnita b me queda que es igual a n, la sumatoria de x y y menos la sumatoria de xy por la sumatoria de y, todo eso entre la sumatoria de las xy cuadradas, todo menos la sumatoria de xy, toda la sumatoria de xy al cuadrado. Una vez que conozco b, ya puedo sustituirlo en a, como a es igual a la sumatoria de y menos la b que acabo de calcular, respecto a la sumatoria de xy, todo dividido entre n. Eso, si yo lo generalizo, tengo que es el MMC
es una estimación de máxima verosimilitud si los errores son gaussianos o no son gaussianos. Se suponen errores solo en Y, es decir, la parte de X se supone que no hay errores, se supone que estamos iniciando a partir de que conozco bien X y de ahí vamos a minimizar los errores en Y. El ejemplo que vamos a poner es respecto a el experimento que he platicado, que hice con mis alumnos en videos pasados. Se puso una moneda en el piso y se aventó arrastrándolo por el piso hacia la pared y ver si pegaba en la pared era un valor exacto, el error era 0. Si quedaba despegado de la pared, bueno, dependiendo había de 3 milímetros, 2 centímetros hasta 51 centímetros. ¿Por qué? Porque sí conocemos bien a X, porque se mandó a 25 centímetros 50 veces, después se mandó a 50 centímetros, a 75 centímetros, a 100 centímetros, a 125 centímetros. Entonces, como conocemos bien a X, Y, que es el error de cuánto quedó cercano a la pared, ahí solamente hay errores, se supone errores solos en Y, no en X, porque en X pues, sí lo pusimos bien fijo a los 25, 50, 75, 100 y 125 centímetros. Se supone una varianza constante, que eso implica que hay homocedasticidad. Finalmente, la forma matricial, generalizando, para tener no solo un par de puntos XY, sino puntos que en donde sean de más dimensiones XY, Z o XYZ y el tiempo, cosas así, nos da que es Y igual a X beta más epsilon. Y hacemos la solución generalizada de donde beta es igual a la X elevada a la T por X, todo eso a la menos 1, todo eso multiplicado por X a la T por Y. Entonces, el ejemplo para estos dos puntos donde X es la distancia donde aventé mi moneda, 25, 50, 100, 75, 125, tengo los datos de 100 centímetros y de 50 centímetros que he mostrado en videos anteriores y los errores que de las 50 veces que se mandaron a esas distancias se obtiene el promedio o la media y para el caso de 100 son 5.54 y para el caso de 50 centímetros el error promedio o la media es de 3.92, son los datos que necesitamos. Entonces, tenemos aquí que para 25, 50, 75, 100, 125 centímetros, que es X, tengo una media del error, que es Y, que va a ser para 25, 5.45, para 75, 6.31, para 125, 15.77. Si lo vemos solo en esos tres puntos, vemos que de 25, 5.45, 75, 6.31 y 125, 15.67 implica que si hay una tendencia a entre más lejos el error medio es mayor. Implica que si tiene una linealidad esa tendencia. Sería algo sencillo hacerlo así y encontrar una recta. Sin embargo, se complica en cuanto que en el momento que lo lancé a 50, lanzó el alumno a 50 centímetros, la media del error fue menor, 3.93. Y obviamente cuando fue 100 centímetros es de 5.54, menor que incluso que 75 centímetros. Bueno, ¿qué nos pide entonces para ver cómo se puede ajustar estos datos un poco dispersos a una recta, de tal suerte que esa recta me permita pronosticar lanzamientos a otros espacios de X? Por ejemplo, ¿qué pasa si lo quiero lanzar a 90 centímetros? ¿Cuál sería la media del error esperado? De eso se trata encontrar esta ecuación. Entonces nos pide el mínimos cuadrados, encontrar la multiplicación de cada punto de X, Y, Y. Entonces para el primer punto X1, Y1 multiplico a 25 centímetros de X por Y, que la media es de 5.45 centímetros de error y me da 136.25 centímetros. Hago lo mismo para los otros puntos y también calculo X
x, o lo que es lo mismo, x al cuadrado. Entonces, x al cuadrado para el primer punto es 25, 25 al cuadrado, 625. Hago lo mismo para los otros 4 puntos y obtengo la sumatoria de xx, sumándolo me da 3331.25 y la sumatoria de xx o x al cuadrado, que la sumatoria me da 34.375. Con esos datos los sustituyo en la ecuación donde obtuvimos para el valor de B y el valor de A. Entonces el valor de B me dice que es N, que son 5 mesurados que tuvimos, 5 distancias, por la sumatoria de X y Y, que es 3331.25. Todo eso se resta a la sumatoria de X y, que es 375, por la sumatoria de Y, que es 37. Bueno, todo eso se divide entre N, que es 5, por la sumatoria de x y cuadrada, que es 34.375, y eso se le resta la sumatoria de x y, que es 375, elevado al cuadrado, Esto me da que b es igual a 0.089, y con esto ya podemos conocer el valor de a, que es igual a la sumatoria de y, que es 37, menos b, que lo acabamos de calcular, 0.089, que multiplica la sumatoria de xy, que es 375, todo eso sobre n, que es 5, y ya me da igual a 0.725. Entonces la ecuación y igual a más bx es y igual a, que es 0.725, más b, que es 0.089x. Con esto, si yo quiero saber cuál sería más o menos la media del error, si lo aviento a 90 centímetros mi moneda, pues X lo sustituyo por 90 centímetros y obtendría ese valor de media de Y. Ahora, para G cuadrada, voy a dar su definición, la minimización, los parámetros, la G cuadrada minimizada y el ejemplo. La definición es que este método se usa cuando los datos tienen incertidumbre conocida. La incertidumbre es la desviación estándar y nosotros a las mediciones, a cada lanzamiento de 25, 50, 75, 100, 125 centímetros, todos sus mesurados los aventamos 50 veces 50 puntos y ese mesurado encontramos la media y con esa media encontramos la desviación estándar que usaremos como incertidumbre conocida. Entonces, sí la conocemos. Es una generalización ponderada de métodos de mínimos cuadrados. La ponderación implica es qué tanto está aportando cada uno de los puntos con su error. Es decir, no solamente es reducir el cuadrado de ese residuo, sino es si ese residuo es chiquito, mediano, grande o más grande, qué tanto está aportando cada uno. De ahí que la definición del estadístico de G cuadrada es si cada medición tiene una desviación estándar de sigma i, entonces G cuadrada es la sumatoria de igual a 1 hasta n de y menos f de xy, todo eso al cuadrado, entre la desviación estándar y al cuadrado. Aquí se ponderan los residuos y qué tanto aporta cada residuo implica que las mediciones más precisas, están más cercanas a mi recta, influyen más porque me da una recta que se está acercando más a esas desviaciones estándar que son más pequeñas, que los residuos son más pequeños. Se trata de minimizar la función de y igual a más bx, que es la función de la recta, y entonces tengo que g cuadrado de a, b, de las dos partes que tienen residuos, va a ser la sumatoria desde igual a 1 hasta n de y menos a más bxy, todo esto al cuadrado entre la sumatoria, la desviación estándar sigma minúscula de i al cuadrado. Entonces, para hacer esta minimización, pues ya sabemos que hay que derivar respecto a 0 y obtener tanto a y b. Para hacer más fácil esta derivación, se hace un cambio de variable llamado pesos. Esos pesos W va a ser igual a 1 entre la desviación estándar al cuadrado.
Entonces WI va a ser igual a 1 entre la desviación estándar sigma minúscula I al cuadrado. Eso implica que S va a ser igual a la sumatoria de todas las WI, SX va a ser la sumatoria de WI, XI, SY va a ser igual a la sumatoria de todas las WI, YI, SXX va a ser la sumatoria de WI por XX o X al cuadrado, y SXY va a ser la sumatoria de WI por XI por YI. Entonces, con eso podemos obtener una ecuación que defina a B y a A. Y para encontrar a B necesitamos definir a delta como S que multiplica a SXX menos SX al cuadrado. Entonces B va a ser igual a SXY menos SX por SY, todo esto entre delta, y A va a ser igual a SY menos B, que se acaba de calcular, por SX entre S. La incertidumbre de estos parámetros va a ser la incertidumbre o desviación estándar de B, va a ser igual a la raíz cuadrada de S entre delta, y la desviación estándar de A es igual a la raíz cuadrada de SXX entre delta. Entonces, el punto, cada uno de los puntos que yo encuentre de A y B va a tener una incertidumbre, una desviación estándar tanto en A como en B que me está dando esta elipse. Entonces, cada una de la recta o la recta que yo ajuste de mínimos cuadrados, esa recta va, cada uno de sus puntos va a tener una elipse de incertidumbres, entonces me va a dar un conjunto de rectas, un espacio de rectas donde puede estar la recta más probable que se comporte el que yo aviente una moneda en 25, 50, en cada una de las distancias que yo aviente la moneda, encontrar más o menos cuál va a ser el error promedio al estar aventando esa moneda en esas distancias. Entonces, si yo quiero encontrar G cuadrada reducida, a esa G cuadrada va a ser respecto a B, B que es el número de, número de libre, que se le llama así, o variables libres, que tiene, es igual a G cuadrada entre esta V, con V igual a n, que es el número de mesurados, que en este caso son 5, menos p, que son los números de parámetros ajustados, que en este caso son 2, a y b. Entonces, para nuestro caso va a ser n igual a 5 y menos p, que es 2, n menos 2, 5 menos 2 va a ser 3, que va a ser v, que la palabra correcta son grados de libertad, que ahorita se me trabó la lengua, grados de libertad, que es v. Entonces, si esta G cuadrada de V de sus grados de libertad es aproximadamente igual a 1, el modelo es consistente con los datos. Si es mucho mayor que 1, el modelo es inadecuado o la incertidumbre son subestimadas. Y si es mucho menor a 1, las incertidumbres son sobreestimadas. En el caso de nosotros, en este ejemplo que vemos que 3 puntos sí nos dan como una recta, otros 2 puntos no nos dan como una recta. Esto nos da una de las pendientes muy negativas porque tratamos de acoplar cosas que bajaron bastante de error, entonces nos va a dar una incertidumbre sobreestimada. El ejemplo entonces es otra vuelta, los 5 mesurados, pongo los dos, el de 100 y el 50 que he puesto en todos los videos, pero aquí no solamente obtengo el promedio del error o su media, que para 100 centímetros es 5.54, sino también su desviación estándar, que en este caso es 8.65, perdón. Y para 50 centímetros hago lo mismo, que su promedio o su desviación, digo, su media del error es 3.93 y su desviación estándar, que es 3.79. Entonces, el ejemplo aquí se ve mejor que para 25 centímetros de distancia de que se lanzó la moneda, la media es 5.45 y la incertidumbre es 6.50. Para 50 centímetros, su error medio fue 3.93 y su desviación estándar fue 3.79. Y así sucesivamente. Entonces, ¿qué necesito hacer? ¿Qué es lo que me pide
G cuadrada, me pide la sumatoria de todas mis x y, que la sumatoria de todas las x es 375. La sumatoria de todas las y, que la sumatoria de todas las y es 37. Pide además encontrar los pesos, que cada uno es dividir a 1 sobre la desviación estándar al cuadrado. Para la desviación estándar 1, que es 6.50, elevarla al cuadrado y sacarla a su inversa me da 0.02367. Hago lo mismo para las demás desviaciones estándar y la sumatoria de todas estas WI, que es S vale 0.12. ¿Qué más me pide el método de G cuadrada? Pues multiplicar estas WI por cada XI. Entonces, para W1, que es 0.02367, lo multiplico por X1, que es 25, me va a dar W1X1, que es 0.59175. Hago lo mismo para las otras WIXI y tengo las 5 mediciones, las 5 multiplicaciones, las sumo y la sumatoria de W y X y es 6.513, que a eso le llamamos SX. SX, aquí se ve W y X y es su sumatoria. Para la sumatoria de W y Y, que es SY, multiplico a W por Y y entonces W1 es 0.02367 por Y1, que es 5.45 y me da 0.129002. Hago lo mismo para los siguientes valores de W y Y la sumatoria de W y es 580.349, que a eso le llamamos SY. Para SXX multiplico a la W1 por X1 por X1, o lo que es lo mismo W1 por X1 al cuadrado, y eso me va a dar que es W1 0.02367 por X1, que es 25, por X1, que es 25, eso me da 14.79.375. Hago lo mismo para las otras W1X1 y eso tengo SXX, que su sumatoria es 418.1375. Hago lo mismo para WXY, W1 que es 0.02367 por X1 que es 25 por Y1 que es 5.45 me da 3.225.038. Hago lo mismo para las demás W1 y X y Y y la sumo y me da 33.71.057 y eso es SXY, que al sustituirlas en los valores que necesito calcular, primero delta, que va a ser S, que vale 0.12 por SXX, que da 418.1375, todo eso menos SX, que es 6.513, que lo elevo al cuadrado, y delta nos da igual a 7.757.331. B entonces va a ser igual a S, que es 0.12, por SXY, que es 33.71057, menos SX, que es 6.513, por SY, que es 0.580.349, todo eso entre delta, que es 7.757.331, entonces B nos da de 0.03422. Con este valor de B ya puedo calcular A, que es SY, que es 0.580.349, menos la B que acabo de calcular, que es 0.03422, que está multiplicando SX, que es 6.513, todo eso dividido en 13, que es 0.12, entonces A es igual a 2.979. Calculo las incertidumbres de B, que va a ser igual a la raíz cuadrada de S, que es 0.12, entre delta, que es 0.757.331, y delta B, perdón, sigma B, o sigma minúscula B es la incertidumbre de B, que es igual a 0.124.375. Ahora, sigma minúscula de A, la incertidumbre de A va a ser igual a la raíz cuadrada de SXX, que es 418.1375, entre delta, que es 7.757.331. Esto es igual a 7.341.814. Entonces, la Y ajustada con G cuadrada va a ser igual a A, que es 2.979, más menos la incertidumbre de A, que es 7.341.814, más todo eso más B, que B es 0.0
0, 3422, más menos la incertidumbre de B, que es 0.124.375. Todo eso que multiplica a X. Esta es mi recta ajustada de Y. Entonces, al compararlas, directamente sin poner la incertidumbre de Y, solamente para mínimos cuadrados que está en azul es 0.725 más 0.089x. Tengo esta recta azul que tiene una pendiente más grande y Y ajustada por Q cuadrada es 2.979 más 0.03422 de X. La pendiente es más pequeña, es menos prolongada, es lo anaranjado. Ahora, ¿qué pasa si pongo las incertidumbres? Bueno, va a ser la mínima, me va a dar 2.979 menos 7.34, eso es A, más B, que es 0.03422 menos 0.124.975, me dan ambos valores negativos, me da una pendiente negativa. Eso implica que como no podemos tener pendientes negativas porque implicaría que al lanzar la moneda pase la pared y entonces estoy del lado negativo. No estoy del lado positivo donde pegó en la pared o rebotó o no alcanzó a llegar a la pared. Entonces estamos sobreestimando las incertidumbres, por eso me está dando la G cuadrada reducida de forma negativa. Las incertidumbres deben estar a partir de 0 hacia arriba. De 0 hacia arriba, si tengo ya la pendiente verde, que es cuando es lo máximo que tengo que sumar a A2.269 con su incertidumbre positiva más 7.34 y lo mismo a D más 0.342 más su incertidumbre positiva que es más 0.124 de X y tengo una pendiente más pequeña, pero más arriba en el aspecto de su eje que intersecta con A, o lo que es el valor de A que intersecta con Y, perdón, y vemos que la recta azul, que es la de mínimos cuadrados, está dentro del valor de diferentes incertidumbres que hay entre el valor de la recta X0, todo 0, y la recta verde, que es la pendiente más grande o más elevada con los valores positivos de incertidumbre. Entre estos hay un montón de rectas que pueden ser posibles. Una que es posible y que es muy posible porque sí conocemos bien X, porque recuerden que mínimos cuadrados implica que no tenemos incertidumbre en X, entonces la más probable es esta de mínimos cuadrados porque sí está dentro de todas las posibles rectas que están en este intervalo desde el eje X0 hasta la pendiente verde con la máxima incertidumbre. Nos vemos la siguiente semana. Adiós.